¿Se ve el tablero? Sí. Bueno, listo, ok. Entonces, la matriz que habíamos escrito, que habíamos dejado escrita la clase pasada, tenía una columna para Z, una columna para X1, una columna para X2, una columna para S1, una columna para S2 y una columna para las constantes. ¿Sí? ¿O habíamos hecho más? Creo que no. ¿Estamos en lo cierto o no? Aquí quedaba 1. 1, 0 y 0. No. Ah, Para la fila X1 es quedaba 1. menos que la fila, esta primera fila después de 1 quedaba menos 1 menos 5 menos 6, menos 6, 0 y 0. 0, 0 y 0. Bien. Yo hablo aquí. Entonces, vamos a mirar, pues claro que ustedes debieron haberlo investigado, qué se hace de ahí en adelante. Profe, de ahí acabo que tocaba elegir el número pivote. Sí, Pues, exactamente. Ahí lo que según, se hace es elegir la columna pivote primero. disculpe que interrumpas, según lo que yo consulté, Ujú. para elegir la columna pivote, primeramente se debe seleccionar la columna menos negativa, según lo que Menos consulté. negativa, ¿seguro? Sí, La yo más consulté. negativa. Eso, la más negativa, perdón. La más negativa. Eso. Entonces, la columna clave le dicen aquí en el libro, ¿sí? Cuando vamos a maximizar, entonces elegimos la columna pivote con el criterio de la más negativa. En este caso, la columna pivote, la más negativa, entonces será la que corresponde a X2, porque obviamente X menos 6 es menor que menos 5. Entonces elegimos esa columna como la columna pivote. Y como fila pivote, aquí muestra, ¿no? En realidad, bueno, ahí hay varias cosas que decir. Primero, que no se divide por negativos, ¿sí? Primero que no sé, que si acá hay algún negativo, entonces no se divide por números negativos, ni se dividen, obviamente, ni se dividen por ceros, ¿no? En caso de que por acá hubiera un cero, pues yo no, obviamente, porque la división por cero, pues no está definida. Entonces lo que hago es que cada término independiente, ¿sí? Cada término independiente lo divido entre el correspondiente de la columna pivote. En este caso, entonces yo hago 120 dividido entre 2 y eso me da 60, ¿sí? Y luego hago 260 dividido entre 6 y eso me da 43,33333, ¿cierto? Entonces, ¿qué criterio me dice ahí que debo elegir? No, El más chico, perdón, el el más más pequeño. pequeño, El eso, el más más pequeño, sí, pequeño. señor. Correcto. Y de los cocientes que me den, ahorita pues no tengo y no 2 filas, ¿no? Pero cuando tenga 3 o 4 filas, entonces hago estos respectivos cocientes. Recuerden que es el término independiente entre el coeficiente de la variable que fue elegida como columna pivote. Se hacen esos cocientes y de esos se elige el más pequeño. ¿Qué pasa si hay dos que den igual? Entonces usted puede elegir cualquiera de las dos. Ahí no hay un criterio para definir cuál de las dos. Cualquiera de las dos, con cualquiera de las dos usted puede empezar. ¿Listo? Si le llega a suceder eso. Entonces, hecho eso, perdón, la columna y la fila va a ser esta. Entonces ahí me queda encerrado el elemento pivote. ¿Sí? Aquí no me quedó bien encerradito, pero ahí queda encerrado el que yo considero como elemento pivote, que sería que en ese caso sería el 6, ¿sí? El 6 es mi elemento pivote. Entonces, ¿qué me dice después qué voy a hacer? Después de elegir ese elemento pivote, ¿qué hay que hacer? ¿Qué paso sigue? Profe, ¿Qué dice el método? ¿Qué hay que hacer seguido? Lo primero es elegir
columna pivote, fila pivote, y eso me da el elemento pivote. Hasta ahí estamos de acuerdo que ese es el, bueno, digamos que el primer paso es establecer la matriz, ¿sí? Establecer la matriz, y establecida la matriz, pues elegir fila pivote, columna pivote, fila pivote y elemento pivote. ¿De ahí qué sigue? Lo que sigue es que tenemos que hacer el elemento pivote, tenemos que hacerlo 1, ¿sí? Es decir, este elemento pivote debo de hacerlo 1. Entonces, para hacerlo 1, entonces lo que tú dices, divido todos los valores de esa fila entre 6, ¿sí? Divido todos los valores de esa fila entre 6. Entonces ahí se me genera una nueva fila, ¿sí? Una nueva fila. Entonces, ojo que lo voy a hacer yo. Entonces 0 dividido 6 me queda 0, ¿sí? 4 dividido 6 me queda 2/3. Entonces aquí voy a reemplazar y entonces aquí me queda 2/3. 6 entre 6 pues me queda 1, que es lo que yo necesito, que me quede 1, ¿sí? 6 entre 6 me queda 1. 0 entre 6 me queda 0. Y 1 dividido entre 6 pues me queda 1/6, ¿sí? Y 260 dividido entre 6, dejémoslo como fraccionario, dejémoslo como 130 tercios. Sí, porque sería 260 entre 6, la mitad de 260 es 130 y la mitad de 6 es 3. Entonces dejémoslo para no cargar decimales, sino cargar fraccionarios mejor. ¿Cuánto fue que dije? 130, ¿no? 130 tercios. ¿Sí? Entonces hicimos el elemento pivote 1. Eso es lo que sigue. Esto aquí es... Sigue convertir los números que están en la misma fila pivote en ceros. En la misma columna. En la misma columna, eso sí, perdón, lo Columna confundo. En la pivote. misma Ajá. columna, el de arriba y el de abajo en Entonces, cero. exactamente, lo que esté por encima y por debajo del elemento pivote hay que hacerlo 0. Obviamente, para hacerlo 0, pues lo que hacemos es utilizar los métodos que ustedes ya estudiaron en álgebra lineal, ¿no? Que es operar filas, ¿sí? Operar entre filas. Entonces, voy a escribir aquí al frente lo que le debo de hacer a cada fila para convertirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta fila, normalmente esta le llamamos la fila 0, ¿sí? Esta primera, la que está en rojo, es la fila 0. Entonces ella va a haber una nueva fila 0, que la llamo fila 0', ¿sí? Y va a ser igual ¿a quién? Como este ya tiene signo negativo, entonces va a ser multiplicar, como estos dos son los que van a operar, entonces como necesito que este menos 6 se vuelva 0, pues necesito sumarle 6. Entonces para que eso pase, pues entonces debo de multiplicar por 6, ¿sí? Es decir, va a ser 6 veces, ¿cuál fila? La fila 2, que es donde está mi elemento pivote, 6 veces la fila 2 más la fila 0, ¿no? 6 veces la fila 2 más la fila 0. Eso es lo que tengo que hacer en la primera. Y en esta nueva fila 1 que va a aparecer, entonces la nueva fila 1' va a ser igual a quién. Entonces, como aquí tengo un 1 y necesito que este 2 se me vuelva 0, entonces debo de restarle 2. Entonces, por lo tanto, va a ser menos 2 multiplicado por la fila 2, ¿sí? Más la fila 1, ¿sí? Y esta fila que tengo acá, pues esta no la muevo porque esa es está haciendo en este momento mi fila pivote. Entonces, voy a escribir acá abajito los nuevos resultados, ¿sí? Ustedes lo pueden ir haciendo allá. Entonces, 6 por la fila 2, entonces 6 por 0, 0, más 1, 1, ¿sí? Ahora, 6 por 2/3 me da 4, ¿no? Porque
si el 6 lo divido entre 3 me queda 2 y 2 por 2, 4. Y 4 más menos 5, entonces me queda menos 1. ¿Sí? Ahora, 6 por 1, 6 menos 6, 0, que era lo que yo necesitaba. Ahora, 6 por 0, 0 más 0, 0. 6 por 1/6 me da 1, más 0, entonces sigue siendo 1. Y acá va a ser 6 por 130 me da 260. 260 más 0 me queda 260. Por favor, rectifiquen esas operaciones, ¿no? Porque ahí ves que el profesor se equivoca. Entonces, esta será mi nueva fila 0. Obviamente aquí sigo, esta es la columna de Z, esta es la columna de X1 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? ¿Eso le había dado o no? Profe, ¿puedo volver a explicar cómo hizo la operación? Sí, eso es lo que Están está un poquito perdidos en la confuso. operación por fraccionarios, ¿no? Pues, Ya les explico más suavecito entonces. Pero yo supongo que ya ustedes en este semestre que están, ustedes vuelan con eso. Pero no sí, importa, ya les voy a explicar con más detenimiento aquí a un ladito y ahorita borro. Entonces pongan cuidado. La multiplicación que dice 6 por 2/3. Entonces usted hace 6, multiplica por 2/3, ¿no? Entonces, ojo, esto si yo lo hago de la forma larga, yo voy a explicarle como le explico a los de bachillerato. Yo coloco un 1 aquí para que esto se mire como una fracción. Si quiero, ¿no? Si no, pues no. Entonces esto se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces me da 6 por 2, 12. 6 por 2, 12. Y 1 por 3, 3. ¿Sí? Y entonces me queda 12 dividido 3, esto es 4. ¿Sí? O sea, esa es la multiplicación de hacer 6 por 2/3, porque estoy multiplicando este 6 por la fila 2. Y la fila 2, pues aquí tengo 2/3. Pero resulta que le tengo que sumar la fila 0. Y entonces al sumarle la fila 0, eso le debo de sumar menos 5. Entonces por eso aquí este resultado es menos 1. ¿Sí? Porque aquí me da 4 cuando hago 6 por 2/3 me da 4. Y le sumo menos 5, entonces me queda menos 1. ¿Sí? Ese es y así para acá, cuando yo hago 6 por 1, 6. 6 dividido entre 6. 6 dividido entre 6 me da 1. ¿Sí? Y a este 1 le sumo 0, que es lo que le tengo que sumar acá arriba. Entonces sigue siendo 1. Y acá lo mismo. Hagan de cuenta que aquí tengo 6 por 130, pues eso me da un número grande. Lo divido entre 3 y me tiene que dar lo que le puse, 260, pero voy a explicársela aquí más fácil. Voy a explicársela aquí la que hice acá. Si yo hago 6 por 130 tercios, pónganle cuidado. Para ya no ponerme a multiplicar 6 por 130 y luego dividir por 3, pues lo que hago es divido 6 entre 3. 6 entre 3 me queda 2, ¿sí? Entonces me va a quedar 2 por 130. Y 2 por 130 es 260. ¿Sí? Digamos que esos son truquillos que ustedes deben de aprender para manejar fracciones. Entonces la nueva fila 1 va a ser multiplicar por menos 2 la fila 2 y sumarle la fila 1. Entonces, menos 2 por 0 da 0. Más 0 pues sigue siendo 0. Este es de color azul. Más 0 sigue siendo 0. Menos 2 por 2/3 me queda, así le voy a hacer aquí aparte. Ojo, estoy haciendo menos 2 por 2/3, me queda menos 4/3. Menos 4/3. Menos 4/3 le debo de sumar 3, ¿sí? Pero yo 3 lo voy a expresar como 9/3. Porque 9 dividido entre 3 sigue siendo el mismo 3. ¿Por qué lo expreso así? Para que estas fracciones me queden homogéneas.
Entonces, como quedan homogéneas, coloco el 3 y opero arriba. Menos 4 más 9 me queda 5 positivo. Entonces, aquí me va a quedar 5 tercios. ¿Sí? Ahora, menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0, que era lo que yo necesitaba, que esto me hiciera 0. Luego, menos 2 por 0, 0 más 1, 1. Luego, menos 2 por 1/6 le queda menos 1/3. Menos 1/3 más 0, pues sigue siendo menos 1/3, ¿no? Menos 1/3. Ahora, menos 2 por 130 tercios me da entonces menos 260 tercios. Menos 260 tercios, ¿sí? Porque menos 2 por 130 da 260 y el 3 por 1 me da 3. A esto le tengo que sumar 120, entonces yo 120 lo voy a expresar como 360 tercios. Igual, para que me queden homogéneas, porque 360 entre 3 me da 120. Entonces menos 260 más 360 me da 100. Positivo, ¿no? Sobre 3, porque dejo el mismo denominador. Entonces aquí me quedan 100 tercios. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Sí, señor, totalmente de acuerdo. Y entonces la última fila, pues la copio tal cual. Listo. Ahí terminamos lo que se conoce como una primera iteración, ¿sí? Recuerde que este método habíamos dicho que el método simple es un método iterativo. Es un método iterativo. Entonces, ahí terminamos nuestra primera iteración. ¿Cómo sabemos si seguimos o paramos de las iteraciones? ¿Qué consultaron? Profe, pues según lo que consulté, que es cuando los valores de la variable objetivo, o sea, sería la de z, no haya ningún valor negativo. Correcto, muy bien por su consulta. Cuando ya no quede ningún negativo, entonces ahí debemos de parar. Eso es lo que dice el método. Entonces, como vemos que todavía queda un menos 1, entonces debemos de empezar a hacer la misma iteración. Es decir, volver a elegir columna pivote, volver a elegir fila pivote, elemento pivote y hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, aquí me queda fácil elegir la columna pivote porque esta es la única negativa que queda. Entonces, mi columna pivote, ya sé que va a ser esta, ¿sí? Va a ser esta. ¿Qué tengo que elegir ahora? La fila pivote. Si va a ser esta fila o va a ser esta fila. ¿Cuál de las dos filas va a ser? Entonces, recuerden que es dividir este, que es el término independiente, entre el valor correspondiente acá de la columna elegida. Entonces, en este caso, voy a hacerlo aquí, me quedaría 100 tercios dividido 5 tercios, ¿no? 100 tercios dividido 5 tercios. Entonces, esto me queda 100 por 3 sobre 5 por 3, ¿no? Haciendo el producto de extremo sobre medio o la mal llamada ley de la oreja. 3 con 3 lo simplifico y me queda 100 entre 5, que esto me da 20, ¿sí? Entonces, aquí esto, voy a ponerlo por aquí, me da 20. Y ahora hagamos el de abajo. Aquí me quedaría 130 tercios, que es este, dividido entre el correspondiente, que es 2 tercios. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Este 3 con este 3 me va a cancelar y me quedaría aquí, voy a reteñir aquí, 130 entre 2. Y 130 entre 2 es 65, ¿sí? Entonces, el cociente de 130 tercios entre 2 tercios me queda 65.
Entonces, ¿qué decía el criterio? ¿Que cuál de los dos debo elegir? El menor, más pequeño. El menor. El criterio decía que debo elegir el menor. Luego, entonces, mi fila pivote entonces será esta segunda fila, ¿no? La segunda fila. Entonces, quiere decir de que mi elemento pivote es este, ¿sí? Porque es el que me coincide entre la columna y la fila. 5 tercios. Entonces, el paso que sigue voy a hacer que este elemento pivote sea 0. Entonces, para que un fraccionario, en este caso 5 tercios, ¿sí? Para que 5 tercios sea 0, no, perdón, sea 1, qué pena. Para que 5 tercios sea 1, debo de multiplicarlo por el inverso multiplicativo que es 3 quintos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces me va a quedar 15 entre 15 y eso es igual a 1. Entonces, quiere decir que toda la fila, toda esta fila la voy a multiplicar por 3 quintos, ¿sí? Entonces voy a ir cambiando los valores aquí mismo para no hacer otra. Entonces 0 por 3 quintos pues sigue dando 0. 5 tercios por 3 quintos pues me da 1, que es lo que yo necesito. 3 quintos por 0 sigue siendo 0. 3 quintos por 1 me da 3 quintos. 3 quintos. Ahora, 3 quintos por 1 tercio me queda menos 1 quinto, ¿no? Entonces aquí me queda menos 1 quinto. ¿Sí la pillaron por qué? Va a hacerla aquí apartecito. Pues estamos multiplicando 3 quintos por menos 1 tercio, ¿no? Que era lo que estaba ahí. Entonces vea, 3 con 3, chao, y me queda 1 quinto. Menos 1 quinto. Entonces listo, ahí me quedó menos 1 quinto. Ahora voy a multiplicar, voy a hacerla aquí afuera, 3 quintos por 100 tercios. ¿Sí? 3 quintos por 100 tercios. Entonces me queda 3 con 3, chao. Y 100 dividido 5 me da 20. Entonces aquí me va a quedar 20. Aquí me queda 20. ¿Listo? Entonces ya convertí mi elemento pivote en 1. Obviamente haciendo toda la operación en toda la fila. Y ahora vuelve y juega, ¿no? Por eso este método es iterativo. Vuelve y juega. ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿qué tengo que hacer? Profe, no me acuerdo el nombre, pero era lo de álgebra. Sí, pero en palabras castellanas, sin hablar en álgebra, ¿qué hay que hacer? Ah, Lo que esté por encima del elemento pivote, hacerlo 0, y lo que esté por debajo del elemento pivote, hacerlo 0. Correcto. Haciendo operaciones de matrices. Entonces, esta nueva fila 0 que va a aparecer, entonces ya será una fila 0, 2', ¿no? Porque la anterior había sido prima. Entonces, ¿a qué va a ser igual ella? Como arriba tengo un menos 1, este menos 1 es el que tengo que hacerlo 0, y abajo tengo un 1, entonces va a ser prácticamente sumar la fila 1, ¿sí? Que esa fila 1 era prima, sumar la fila 1 con la fila 0, prima, ¿sí? Ahora a esta no le voy a hacer nada, voy a hacer con la fila 2. Entonces la nueva fila 2' va a ser igual a ¿quién? Ahí sí, porque ahí sí tengo que hacer desaparecer el 2 tercios, es decir, que tengo que multiplicar por menos 2 tercios, a la fila 1' y le sumo la fila 2. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces vamos a hacerlo aquí abajito. Entonces la fila 0,2', ¿cómo va a ser? Entonces va a ser sumar la fila 1 con la fila 1' con la fila 0'. Entonces 0 más 1, 1. 0 más 1, 1. 1 menos 1, 0.
0 más 0, 0. 3 quintos más 0, 3 quintos. Menos 1 quinto más 1 es como si yo tuviera 5 quintos menos 1 quinto, o sea que me queda 4 quintos. 20 más 260 me da 280, ¿no? Listo, esa estuvo fácil. Ahora la de abajo, la segunda fila, o sea, la que llamamos fila 1, pues queda tal cual, ¿no? Y vamos a ver cómo queda la fila verde o la fila 2. Entonces es multiplicar por menos 2 tercios la fila 1 y sumarle la fila 2. Entonces, menos 2 tercios por 0, 0, más 0 me queda 0. Menos 2 tercios por 1 es menos 2 tercios, más 2 tercios es 0, precisamente lo que yo necesitaba. Menos 2 tercios por 0, 0, más 1, 1. ¿Sí? Menos 2 tercios, voy a hacerlo aquí aparte, menos 2 tercios multiplicado por 3 quintos, menos 2 quintos. Ahora me va a quedar menos 2 tercios por menos 1 quinto. Voy a hacerla aquí apartecito. Menos 2 tercios por menos 1 quinto. Y a este resultado le debo de sumar un sexto, ¿no? A esto le debo de sumar un sexto. Entonces aquí me va a quedar menos por menos, me queda más. 2 por 1, 2. 3 por 5, 15. ¿Sí? Más un sexto. Entonces aquí el mínimo común múltiplo entre 15 y 6 es 30. Entonces si yo multiplico por 2, entonces esto me queda 4 treintavos más, aquí debo de multiplicar por 5, entonces me queda 5 treintavos, o sea que esto me queda 9 treintavos. La tercera de 9 es 3, la tercera de 30 es 10. Entonces eso me queda 3 décimos. Y ahora me queda menos 2 tercios. Voy a hacerla por aquí arribita, la última que queda. Menos 2 tercios por 20. Y a eso le debo de sumar 130 tercios. 130 tercios. Entonces esto me queda menos 40 tercios más 130 tercios. Entonces me va a quedar menos 40 más 130 me da 90 positivo. 90 tercios. 90 tercios es igual a 30. Entonces aquí coloco 30. ¿Sí? Y listo. ¿Cómo sé que terminé? Que no debo seguir iterando. Cuando no hay ningún valor negativo en la fila objetivo de la variable objetiva. En este caso la fila 0, la fila roja. Sí, señor. ¿Sí? Eso. Como ya aquí están todos positivos, entonces yo ya sé que debo parar, que puedo parar. Observen lo siguiente. Entonces, vamos a mirar, como ya sabemos que tenemos que parar, vamos a mirar cuánto quedó valiendo X1. Entonces recuerden que esta fila era la fila de Z, la primera columna, perdón. Esta primera columna era la correspondiente a Z. Entonces quiere decir que Z quedó con un valor igual, vengo y lo miro acá en el de las constantes. Entonces Z quedó valiendo 280. ¿Sí? La segunda columna era la correspondiente a X1. Entonces, yo me vengo acá a X1. Entonces, vengo acá a las constantes. Entonces, X1 quedó en 20. ¿Sí? Y la tercera columna, que era X2, quedó en 30. ¿Sí? Entonces, aquí tendría yo también que saber cuánto quedó valiendo ese 1 y cuánto quedó valiendo ese 2. ¿Sí o no? Entonces,
Ojo, aquí yo no puedo, no, si ustedes ven estas columnas de las variables x1 y x2, quedaron 0, 1, 0, es decir, el 1 quedó solo un unito ahí y el resto en ceros. Quedó solo un 1 aquí y el resto en ceros. En cambio, estas no. Entonces, cuando suceda esto, ojo, cuando suceda esto que está sucediendo aquí con S1, y S2, y esto no le puede suceder solo a S1 y a S2, sino que le puede suceder a cualquiera de las otras variables también. Y es que quedan con valores, ¿sí? Quedan con valores sus respectivas columnas. Eso lo que implícitamente lo que me está diciendo es que ellas quedaron siendo 0. Es decir, que S1 fue 0 y S2 fue 0. Entonces, si vamos al cuadrito que habíamos hecho de soluciones, ¿se acuerdan el cuadrito que habíamos hecho de varias soluciones donde decíamos x1 es 0, s1 es 0? Entonces miremos cuánto nos da. Por allá debíamos haber, dentro de esas 6 soluciones debe estar esta, ¿sí? Que tomamos que S1 fuera 0 y S2 fuera 0. Cuando hicimos eso, miren allá el cuadrito, los que fueron juiciosos y lo tienen, debe de verse que X1 es 20 y que X2 es 30. ¿Sí o no? Aquí está, vea, este era el cuadrito que les quería mostrar. Cuando dijimos que S1, vea que precisamente coincide con la primera, precisamente coincide con esta primera solución, ¿no? Que dijimos que las variables no básicas sean S1 y S2. ¿Qué quiere decir que sean no básicas? Que las igualamos a 0. Solucionamos el sistema ya en el tablero en clase y nos dio que X1 es 20 y X2 es 30. ¿Sí? Esa solución es la que nos acaba de dar ahora por el método simplex. Pero entonces ahí estamos seguros de que efectivamente esos valores de X1 y el valor de X2 son los que maximizan Z, ¿sí? Son los que hacen que Z sea máxima. Es decir, que estamos diciendo que se produzcan 20 unidades del producto A, 30 unidades del producto B, ¿sí? Y el hecho de que estas variables de holgura sean 0, ¿eso qué me implica? ¿Eso qué me dice? Observen lo siguiente. Si yo reemplazo X1 y X2 en Z, entonces me va a quedar 5 por 2, 5 por 20 me da 100. Y 6 por 30 me da 180. 100 más 180 me da 280, que es lo que me está mostrando aquí, vea. Me está diciendo Z es igual a 280. ¿Sí? Eso lo puedo comprobar aquí. 5 por 20 me da 100, 6 por 30 me da 180, 100 más 180 me da 280. Listo. Ahora, en la restricción 1, 3 por 20 me da 60 y 2 por 30 me da 60. 60 más 60, 120. ¿Sí? En últimas, lo que me está diciendo que S1 sea 0 es que se consumieron todas, ¿esto eran horas? Creo que era en el problema, si no estoy mal. Se consumieron todas las horas, ¿sí? Es decir, se consumieron todos estos recursos, independientemente de lo creo que en el contexto del problema eran horas, pero lo que me está diciendo es que se consumieron todos estos recursos de esta restricción. Y si S2 fue 0 es porque también sucede lo mismo. Miremos, 4 por 20 me da 80. 60, 6 por 30 me da 180. 180 más 80 me da 260. Claro, aquí por eso también me da 0. Es decir, estos recursos a los que hacía alusión la restricción 2 también se consumieron todos. ¿Sí? Eso es lo que esa es la lectura que yo tengo que hacer de esta matriz, de la matriz final. ¿Sí? Esa es la lectura que yo tengo que hacer de la matriz final. Así es como la debo de interpretar, ¿sí? Cuando ya paro de hacer iteraciones, ojo, eso sí es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuándo parar de iterar?
Yo paro de iterar cuando ya ninguno de los coeficientes de acá, de esta fila 0, sea negativo. Cuando ninguno de estos valores sea negativo, ahí paro. Entonces, cuando paré, empiezo, entonces ya digo, esta columna, que es la de Z, entonces se corresponde con este valor. Por eso Z es esta. Luego me vengo bajando por X1. Donde encuentro el 1, miro al frente, a donde está la columna de las constantes, y entonces quiere decir que X1 vale 20. Luego me vengo para X2, vengo bajando donde encuentro el 1, miro al frente, donde están las constantes, y entonces quiere decir de X2 valiendo 30. Si aquí alguno hubiera quedado también con la misma estructura 0, 0, 1, pues entonces también vendría a leer el valor de S1, ¿sí? O que aquí en S2 me hubiera quedado también 0, 0, 1, entonces vendría a ver el valor de S2. Pero insisto, como en este caso, las columnas correspondientes a S1 y a S2 quedaron con valores, lo que me está diciendo eso en el contexto del problema es que S1 y S2 son iguales a 0. ¿Sí? Son iguales a 0. Entonces, ese es, digamos, esa es como el álgebra pues del método simplex, empezando con un ejemplo sencillo.